En un mundo a la deriva, cuando la búsqueda e intentos humanos no bastan, solo una es la fuente de esperanza que llenará todo su ser. Es Dios, quien con su palabra viva y eficaz le habla hoy. Con ustedes, el pastor Óscar Velázquez. Dios les bendiga, amados hermanos. Estoy nuevamente en sus hogares y como ustedes bien saben, estamos estudiando las enseñanzas que Jesús dio en el Evangelio según San Lucas o según Lucas. Estamos en el capítulo 6, en el versículo 46, donde Jesús está haciendo un resumen o una conclusión de las enseñanzas éticas, morales que el Señor impartió en el Sermón del Monte. Y en el versículo 46 del capítulo 6, el Señor dice: ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo os mando? Todo aquel que viene a mí y oye mis palabras y las hace, les indicaré a quién es semejante. Semejante es al hombre que al edificar una casa cayó y ahogó, y cavó y ahondó, y puso el fundamento sobre la roca. Y cuando vino la inundación, el río dio con ímpetu contra aquella casa, pero no la pudo derribar, porque estaba fundada sobre la roca. Mas el que oyó y no hizo semejante al hombre que edificó su casa sobre la roca, sino que la edificó sobre tierra sin fundamento, contra la cual dio con ímpetu el río, la casa cayó y fue grande la ruina de aquella casa. Esta ilustración, esta parábola, es sumamente importante, amados hermanos, porque nunca en la historia, pienso yo, en la historia de la iglesia, se había predicado tanto la palabra del Señor y se había enseñado, porque a causa de los avances tecnológicos tenemos las librerías llenas de Biblias, y no solo de Biblias, sino de toda clase de libros escritos por hombres y mujeres que Dios les ha dado esa capacidad de escribir. Hay libros de teología y a través también de la televisión y de internet tenemos acceso a las mejores predicaciones y enseñanzas del Evangelio y a los mejores libros. Además de eso, hay una enorme cantidad actualmente de institutos bíblicos donde los futuros pastores, evangelistas, maestros, misioneros, se capacitan, no solamente en el área de la teología, sino en el área de la comunicación. Y ahí se enseña métodos, formas, maneras de predicar de una manera efectiva, clara, para que las congregaciones sean edificadas en la palabra del Señor. Así que si usted quiere
escuchar una buena palabra, una buena predicación, usted enciende la radio o el televisor o a través de los aparatos que ahora revelan el avance tecnológico, usted tiene acceso a los mejores seminarios y enseñanzas que se están impartiendo en el mundo entero. Pero corremos el peligro, si no ponemos atención a las advertencias de la Biblia, a estas palabras de Jesús que habló de los que oyen y no ponen en práctica. Santiago también habla de los oidores olvidadizos. Vamos a los templos y escuchamos una excelente predicación o enseñanza que imparte el pastor de nosotros. El pastor ha dedicado por lo mínimo unos 5 días o 6 días para elaborar, para preparar el sermón y la enseñanza que va a impartir el domingo. Hay algunos pastores que predican 3 veces a la semana. Y en las iglesias pentecostales se tiene la costumbre de hacer culto todos los días. Y todos los días el predicador tiene que predicar. Pero la gente escucha excelentes predicaciones y salimos del templo comentando que qué hermoso, qué maravilloso estuvo el sermón que predicó el pastor para edificarnos a nosotros. Pero nos hemos convertido, tal vez no deliberadamente, pero nos hemos convertido en lo que Santiago dice, en oidores olvidadizos, en no ser hacedor de la palabra. Cuando uno escucha un concepto, una doctrina, un principio bíblico, necesitamos ponerlo por obra, por práctica, tomar aquel principio, aquella palabra, aquella enseñanza dada por el pastor en el Espíritu Santo, necesitamos incorporarla en nuestra propia vida. La Biblia dice que la palabra de Dios es viva, es eficaz para cambiar y eficaz para incorporar en nuestra propia vida el carácter de Cristo. Así que la Biblia es viva, es eficaz y penetra hasta lo más íntimo y profundo del corazón del hombre. Y cuando nosotros ponemos en práctica esa palabra y vivimos de acuerdo a los principios y enseñanzas de la palabra de Dios, esta palabra que Cristo dijo, las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Esta palabra tiene el poder en sí de cambiar y transformar nuestra vida. Pero es necesario ponerla en práctica. Este principio de poner en práctica la palabra de Dios es lo que está enunciando nuestro Señor Jesús en esta parábola de los 2 cimientos. El Señor ha estado dando un discurso bastante largo. Ahí hay una multitud de discípulos escuchando, hombres y mujeres, niños, jóvenes, adolescentes y ancianos.
Y el Señor les habla de que es necesario no solamente deleitarse, gozarse de una linda enseñanza, una enseñanza profunda, una enseñanza hermosa, dada por un predicador lleno del Espíritu. Jesús estaba lleno del Espíritu y por el Espíritu predicó y dio mandamientos a la gente. Y las multitudes lo seguían y lo escuchaban de buena gana. Pero el Señor enfatiza sobre la necesidad de que esa palabra que él predicaba, porque andaba como predicador itinerante de aldea en aldea, de pueblo en pueblo, de ciudad en ciudad. Sus discípulos lo seguían. Habían otros discípulos que no lo seguían totalmente en el sentido de que solamente lo seguía en los días y en las horas en que tenían el tiempo. Y el Señor enfatiza sobre la necesidad de poner en práctica la palabra, porque aunque oigamos 1 año, 2 años, 10 años, 20 años, 50 años, aunque vayamos al templo para recibir enseñanzas, usted podría preguntarse, y yo también, ¿cuántas enseñanzas hemos recibido de la Biblia durante todos los años que somos cristianos? Una multitud, cienes y cienes y cienes de predicaciones y enseñanzas. Toneladas, yo así le llamo, toneladas de enseñanzas. Pero esas enseñanzas, si no hay la intención deliberada de incorporarlas a nuestra vida y practicar sus principios, sus normas y sus mandamientos, de nada nos sirve. Llegamos a ser olvidadores o oidores olvidadizos. Porque lo que no se pone en práctica se olvida. Lo que no llega a formar parte de nuestra vida diaria se olvida. Cualquier habilidad que hayamos adquirido, si dejamos de practicar esa habilidad, la vamos a olvidar. Entonces Jesús dice que oír la palabra de Dios es fundamental porque estamos edificando nuestra vida. Y el Señor dice que nuestra vida es como una casa. Aquí hay 2 casas y 2 terrenos. Entonces dice aquí que un hombre prudente y sabio quería edificar una casa. La casa es la propia vida de nosotros. Y él la quería edificar firmemente, porque ahí donde vivía habían vientos, lluvias, inundaciones, ríos. Así es la vida en la cual nos ha tocado vivir. Así es el mundo. En el mundo hay grandes peligros, hay lluvias, corrientadas, hay muchas dificultades. Y si queremos ser personas firmes, de convicciones firmes, si queremos ser cristianos, que seamos fieles al Señor, santos, necesitamos escuchar con atención y poner en práctica la palabra. Si usted y yo no ponemos en práctica la palabra, esta palabra predicada por los mejores predicadores y enseñadores no nos aprovechará para nada.
Aquí encontramos a un hombre sabio que cava hasta que encuentra suelo firme, una roca, y dijo, aquí voy a edificar mi casa, y la edificó. Porque la vida nuestra se edifica y el material para edificar es la palabra, que contiene la sabiduría, que revela la voluntad de Dios y contiene los principios de vida para que nos vaya bien y para que hagamos siempre la voluntad del Señor. Cuando incorporamos en nuestra vida los principios bíblicos, entonces van a venir ríos, pruebas, tentaciones, dificultades, imprevistos. Y cualquier cosa que nos suceda, por extrema que sea, en cualquier circunstancia y prueba que nos encontremos, esa prueba no nos va a derribar. Va a dar con ímpetu en nuestra vida, pero si nosotros tenemos fundamentos firmes, porque hemos incorporado a nuestra vida los principios bíblicos, permaneceremos firmes. No hay nada, absolutamente nada, que nos pueda derribar. No hay tentación que nos pueda mover. Pase lo que pase, permaneceremos firmes. Seremos fieles hasta la muerte. Y se cumplirá en nosotros aquella palabra, sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. Pero el cristiano o la persona que escucha y no obedece, no pone en práctica la palabra del Señor, es semejante a un hombre insensato, un hombre no sabio, que edificó sobre la arena o sobre la tierra. Y cuando vino la prueba, el viento, la tempestad y la corrientada de agua, el río, dio con ímpetu en esa casa y la derribó y se la llevó. Así le va a pasar, dice el Señor, a las personas que me oyen estas palabras y no las ponen en práctica, no las ponen por obra. Así que debemos de tener cuidado y meditar, reflexionar a qué es que vamos al templo. ¿Qué actitud asumimos frente a la enseñanza y a la predicación que se nos imparte desde los púlpitos? ¿Estamos recibiendo, meditando? ¿Estamos memorizando las palabras, los consejos, las doctrinas y principios y mandamientos que constantemente se nos enseñan, que constantemente se nos enseña domingo a domingo? Jesús nos advierte sobre esta historia de dos hombres, uno sabio y otro insensato. Si queremos que en la vida nos vaya bien, si no queremos fracasar, entonces pongamos en práctica, obedezcamos al Señor. Porque el Señor dice, no todo aquel que me dice Señor entrará en el reino de los cielos, sino aquel que pone en práctica la palabra, que obedece al Señor, que acata el señorío de Cristo sobre su propia vida. La obediencia es fundamental, así que reflexionemos.
usted y yo podemos decir o reflexionar, ¿a qué he ido al culto todos estos años? ¿A qué he ido? ¿A escuchar solamente la palabra o escuchar la palabra y incorporarla a la vida, obedecerla, ponerla por obra, ponerla en práctica? Porque así la palabra nos santificará, nos edificará. La palabra entonces transformará nuestra vida. Porque la palabra de Dios es el instrumento más importante que Dios utiliza para transformar la vida de nosotros, para santificarnos, para llevarnos a la madurez, para que vivamos la verdad y vivamos correctamente, porque Dios nos está enseñando a vivir. Así que, hermano y hermana, ¿a qué vamos al culto? ¿Nos hemos transformado en personas que solo oyen y nada más? ¿O escuchamos y temblamos? Temblamos ante la palabra de Dios. Cristo dice, Dios dice que Él mirará a aquel que tiembla ante su palabra, que la obedece, que la pone por obra con temor y temblor. A esa persona el Señor la transforma, la cambia y la santifica. Esto es lo que nos está enseñando el Señor en esta parábola. El día de mañana vamos a continuar estudiando las enseñanzas que encontramos en el libro de Lucas. Vamos a ver si el Señor nos da la perseverancia para terminar el libro de Lucas. Aquí hay una diversa cantidad de cosas maravillosas y de enseñanzas. Así que lo espero mañana para que continuemos estudiando este libro. Mientras tanto, usted y yo incorporemos a nuestra vida los principios, los mandamientos, la palabra de Dios. Hasta mañana. Dios le bendiga. Recuerde que su vida puede cambiar y mejorar, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos. Hebreos 4:12. Nuestra oración y deseo es que esta palabra predicada lleve mucho fruto. Le esperamos en el próximo programa, a esta misma hora y en esta misma estación. Esta es una producción de Ministerios Reflexionarte, en colaboración con Cirkenu Network. Sus comentarios son bienvenidos. Escríbanos al correo reflexionartehn@gmail.com o al 504-9802-6186. 504-9802-6186.